Hola, hola gente, sean muy bienvenidos a mi canal. Soy Fernanda y cuento relatos todos los días aquí para ustedes. Si por casualidad tienen algún relato que quieran enviarme, pueden hacerlo al correo electrónico que está justo aquí abajo en la descripción. Y bueno, como ya saben, no me gusta enrollarme en la introducción, así que en un momento vamos al relato. Pero antes no se olviden de suscribirse al canal, de darle like a este video ahora al principio y de darle hype al video si les aparece esa opción. Y bueno, gente, ahora sí, dicho todo eso, vamos a nuestro primer relato que se llama La magia que destruyó la vida de mi amiga. Entonces vamos allá. Hola Fernanda, ¿todo bien? Mi nombre es, creo que pueden decir el nombre, ¿verdad? No sé. Mi nombre es Fulana. Vivo en el interior de Ceará. Y hoy quiero contarte un relato muy reciente. Algo que todavía me eriza la piel solo de recordarlo. Es la historia de la magia que acabó con la vida de mi amiga. Por ser un asunto muy delicado y muy cercano, prefiero no citar nombres verdaderos. En caso de que aparezca alguno, dejo claro de antemano que fue cambiado solo para preservar a las personas involucradas. Al final, lo que importa aquí no es quién lo vivió, sino lo que pasó y cuánto cambió todo a su alrededor. Soy de una doctrina espiritista y también trabajo como cartomante con el tarot gitano. Por eso, muchas personas me buscan en busca de ayuda espiritual, ya sea por curiosidad o por desesperación. Hay gente que llega hasta mí después de haberlo intentado todo, que ya pasó por médico, por psicólogo, por pastor, por sacerdote, y que aún así no encontró respuesta para lo que siente. Y es exactamente en ese punto donde el mundo visible ya no alcanza para explicar lo que ocurre, que el mundo espiritual empieza a hablar más fuerte. Hasta que un día una amiga, Clara, me buscó pidiendo ayuda para otra persona. Alguien que, según ella, estaba pasando por una situación muy extraña. Clara era una mujer tranquila, con los pies en la tierra, del tipo que no se asustaba fácilmente. Entonces, cuando vino hasta mí con esa expresión preocupada, yo ya entendí que la cosa era seria. A esa muchacha la voy a llamar Neide, y solo tenía 27 años. Neide llegó hasta mí completamente desesperada. Era una mujer sana, llena de energía, de esas que uno mira y piensa, esta persona tiene mucha vida por delante. Trabajaba, tenía planes, sueños, una rutina normal como cualquier joven de su edad. Pero de repente todo empezó a desmoronarse. No podía dormir, pasaba las madrugadas despierta con esa sensación de que algo estaba mal, como si una sombra pesada se hubiera posado sobre ella sin pedir permiso. No tenía ganas de comer y lo que antes era un placer en la mesa se convirtió en una carga. Hasta beber agua se le hacía imposible. Decía que sentía algo en la garganta, como si una fuerza invisible la apretara y le impidiera tragar. Era una sensación constante, que no pasaba ni de día ni de noche, como si algo estuviera ahí, instalado, sofocando por dentro. Preocupada, buscó médicos, hizo exámenes, pasó por consultas y más consultas. Médico general, gastroenterólogo, neurólogo, psiquiatra. Pero todos los resultados llegaban normales y ningún profesional encontraba nada malo. Los informes estaban limpios, los números eran buenos y aún así Neide se iba apagando cada día que pasaba. Aún así, sentía que algo muy malo estaba ocurriendo, algo que no era de este mundo. Cansada de buscar ayuda médica sin ver resultados, terminó llegando hasta mí. Y cuando entró, noté enseguida aquella mirada. Una mirada triste, vacía, sin color. Como si la vida ya se estuviera apagando poco a poco, como una vela que va disminuyendo hasta no tener más llama. Su cuerpo todavía estaba ahí, pero parecía que algo esencial había salido. Mientras hablaba, su voz temblaba y contó que estaba en conversación con un hombre, su exnovio, y que él había hecho una amenaza terrible. Nunca me vas a bloquear ni alejarte de mí, porque el día que lo hagas, acabo con tu vida. Solo que en ese momento, Neide pensó que él hablaba de violencia física, algo más directo, más concreto, pero jamás imaginó que él fuera a meterse con magias tan pesadas, magías capaces de destruir a alguien poco a poco, por dentro y por fuera, sin dejar marca visible, sin dar chance de defensa.
Al sacar las cartas para ella, siempre aparecía algo terrible. Las cartas decían que ella iba a perder la vida, carta tras carta, tirada tras tirada. El mensaje era el mismo. Yo intentaba, con todo el cuidado, no decir las palabras morir, no soltar el peso de esa sentencia, porque es algo que destruye la esperanza de cualquier persona. Entonces la calmaba, la abrazaba, le besaba la frente, le decía que todo iba a estar bien, que íbamos a encontrar un camino, que no estaba sola. Aún así, el tarot volvía con el mismo mensaje una y otra vez. Era como si el destino ya estuviera trazado y las cartas simplemente no pudieran mentir. Pasaron días, y 2 días después de que ella me buscó, tomé el tarot nuevamente. Y finalmente cayó algo más claro. Una magia hecha con un sapo. Una atadura destinada a sofocar y quitarle la vida a mi amiga. Ese tipo de trabajo que pocas personas conocen de verdad y que quien lo conoce sabe lo pesado que es, lo difícil que es de revertir. Ante la gravedad, decidí llevarla a un centro espiritista al que yo frecuentaba. Allí ella participó de los trabajos, recibió pases. Los médiums que estaban presentes también sintieron algo en ella, una presencia extraña, una energía que no era de ella. Y ese día incluso logró tomar un poco de agua. Fue un logro pequeño, pero que nos llenó el corazón de esperanza. Salí de allí esperanzada, pensando que lo peor había pasado. Pero después de 7 días todo empeoró. Neide volvió a no poder beber agua, fue internada y comenzó a vivir a base de suero intravenoso. Los médicos seguían sin explicación. Los exámenes continuaban normales. Las enfermeras decían que se despertaba en mitad de la noche gritando, diciendo cosas como: estaban intentando atraparme. Pero quien estaba afuera, quien la conocía de verdad, sabía que no era eso. Y fue entonces cuando decidí ir hasta ella nuevamente. Usé un recurso que muchos en el medio espiritual conocen, que es el trabajo del medium de transporte. Aquel que puede traer el espíritu que está obsesionando a una persona hasta el propio campo de trabajo. Es un procedimiento delicado que exige preparación, protección y mucha responsabilidad. No puedes llegar de cualquier manera, porque lo que llamas puede ser mucho más grande de lo que imaginas. Junto con un maestro, amigo mío de larga data, alguien de mucha experiencia y mucha luz, hicimos el procedimiento y el espíritu vino. Vino riendo, burlándose como si estuviera feliz con lo que había hecho. Dijo que no estaba solo y que formaba parte de una falange entera y que Neide iba a perder la vida, porque ella no tenía protección espiritual. Contó además que ni ella ni su familia creían en la espiritualidad. Decían ser católicos, pero no frecuentaban la iglesia. No tenían práctica, no cultivaban la fe en el día a día, y por eso estaban vulnerables, abiertos como una casa sin puerta, para que cualquier cosa entrara. Cuando llegó el domingo, exactamente 8 días después, ocurrió lo peor. Neide falleció víctima de un ataque cardíaco súbito, sin explicación médica. Una joven de 27 años, sin historial cardíaco, sin factores de riesgo, simplemente se fue. En el momento en que me enteré, sentí su cuerpo desprenderse. Sentí el espíritu alejándose. Fue una sensación helada, triste, difícil hasta de describir. Un dolor que no es solo emocional, es un dolor que sientes en el alma, ¿saben? Todos quedamos completamente destrozados. Lo intentamos todo, pero era algo que iba mucho más allá de nuestra fuerza humana. Poco tiempo después, descubrimos lo que realmente había sido hecho.
El exnovio de ella usó un sapo, colocó el nombre de Neide dentro de ese sapo, junto con cuchillas de afeitar, agujas y otros objetos cortantes. Y después realizó un ritual terrible, en un día y horario específicos, con intención clara de dolor. La única forma de romper esa magia habría sido retirar el nombre de ella de la boca del sapo, pero eso era imposible, porque el trabajo había sido hecho en aguas lejanas, en un lugar que hasta hoy nadie ha podido identificar. Arrojado en algún río, en algún embalse, en algún punto de agua corriente que se llevó todo lejos, a un lugar que el ojo humano nunca va a alcanzar. Y así, desgraciadamente, la vida de mi amiga fue llevada por una magia fría, cruel y calculada. Pasaron 5, casi 6 meses, y fue cuando todo volvió a ocurrir. Empecé a sentir la presencia de Neide. Ella estaba dentro de mi casa en forma de espíritu, y la veía en todos los rincones intentando llamar mi atención. Se quejaba, lloraba, decía que todos habían prometido ayudar, pero que nadie podía sacarla de donde estaba. Ella no sabía que estaba muerta. No comprendía lo que había ocurrido. Su espíritu permanecía atrapado dentro de la antigua casa, desorientado, asustado, pidiendo ayuda como si todavía fuera posible dar marcha atrás. Hicimos oraciones, trabajos. Hicimos lo posible para elevar su espíritu, para que pudiera seguir adelante, para que pudiera encontrar luz y paz en el plano espiritual, hasta que después de un tiempo ya no sentí más la presencia de Neide. Pero la gente cuenta que la casa donde ella vivía se convirtió en un ambiente muy frío y muy pesado, y nadie puede permanecer allí más de 5 minutos. Las paredes guardan algo que no se fue. El silencio de allí es diferente. Es un silencio que pesa, que aprieta, que hace querer salir corriendo sin saber explicar por qué. Creo que su espíritu todavía está ahí, porque ella no aceptaba la muerte. Al fin y al cabo, solo tenía 27 años. Muy joven y con tanta vida por delante. Una vida que fue robada por alguien que prefirió destruir antes que dejar partir. Bueno, Fer, ese fue el relato, ocurrió en enero de 2025 y es sobre mi amiga. En fin, no sé si el espíritu de ella logró la evolución o no, pero espero que sí. Pero con el corazón apretado deseo que descanse en paz. Muchas gracias por leer este relato. Ya te mandé otros también y quiero mucho escucharlo en tu voz. Un beso, Fer, y hasta el próximo relato. Un beso, ¿de acuerdo? Muchas gracias por haberlo enviado. Gente, vaya historia, ¿verdad? Es que, gente, es complicado cuando son hechizos así que son muy difíciles de deshacer, ¿verdad? Como ella misma dijo, en el caso del sapo, tienes que encontrar dónde está enterrado el nombre de la persona o arrojado. Y dependiendo de dónde fue hecho, simplemente no hay forma de llegar hasta allí. Entonces es muy difícil, es muy complejo ese tipo de magia. No cualquiera sabe hacerlo y desgraciadamente no cualquiera consigue deshacerlo tampoco. Y desgraciadamente es un relato que no terminó como nos gusta que termine, ¿verdad? No terminó bien. Son tantos relatos en los que a veces la persona consigue ayuda a tiempo, pero aquí desgraciadamente no fue ese el caso. Lo cual es muy, muy, muy triste. Pero en fin, un beso, ¿de acuerdo? Muchas gracias por haberlo enviado. Y vamos al siguiente que se llama Maldita Vengativa. Bueno, vamos a ver. Hola, Fer, puedes llamarme fulana. Es mejor no decir el nombre, porque es el nombre verdadero, por lo que vi aquí, ¿de acuerdo? Bueno, te sigo hace mucho tiempo y ya vi todos tus videos en YouTube y varios en TikTok. Y todavía te sigo en Instagram como una verdadera stalker. Y bueno, espero ansiosa todos los días los relatos y deseo que nunca dejes de publicar. Gracias por el cariño y no te preocupes que no voy a dejar de publicar. Y bueno, el relato que te voy a contar es un poquito largo y ocurrió hace muchos años. Puedes estar tranquila que todos los nombres fueron cambiados para preservar la identidad de los involucrados. La protagonista de esta historia es mi difunta abuela, que desgraciadamente nos dejó hace 8 años. Tuvo 5 hijos, pero uno falleció en la infancia y quedaron 4. 2 de mi abuelo biológico, a quien aquí llamaré Geraldo, y 2 de otro compañero, a quien por respeto yo también llamaba abuelo cuando era niña, ya que siempre fue una buena persona.
Y esos dos hijos menores y el segundo marido no forman parte directamente de la historia. Pero quise contextualizar para facilitar el entendimiento. Mi abuela estuvo casada por muchos años con mi abuelo de sangre. Y sé que él la amaba profundamente, con ese amor silencioso de hombre sencillo, que no sabe expresarse mucho con palabras, pero que lo demuestra en el día a día, en la presencia constante, en el cuidado con la familia. Pero creo que ella nunca correspondió a ese sentimiento. Tal vez solo sentía cierto cariño por él por ser el padre de sus hijos, un afecto nacido más de la convivencia que del corazón de verdad. Y la relación de los dos nunca fue saludable. Ella lo trataba con frialdad, con esa distancia que duele más que cualquier pelea, porque es silenciosa y constante. Y mi abuelo, siendo muy sumiso, aceptaba todo callado. Se tragaba el orgullo, bajaba la cabeza y seguía adelante, como si eso fuera su destino y no hubiera nada que hacer. Y eso duró hasta el día en que él conoció a otra mujer. No sé muchos detalles de esa etapa, pues solo conozco la parte que involucra a mi abuela. Pero resumidamente se enamoró de esa nueva mujer, fue honesto, pidió el divorcio y se fue de casa, dejando todo para mi abuela y los hijos, incluyendo la casa que él mismo construyó ladrillo por ladrillo con el sudor de su propio trabajo. A pesar de la traición, nunca lo juzgué. Era un hombre infeliz en el matrimonio, atrapado en una relación fría que nunca le dio el calor que necesitaba, pero siempre estuvo presente y nunca dejó que les faltara nada a los hijos ni a mi abuela. Era un padre dedicado y un trabajador incansable, de esos que se despiertan antes del sol y se duermen después que todos. Su único error fue no haberse separado antes de involucrarse con otra persona. Pero volviendo al punto principal, cuando mi abuela descubrió la traición, creo que su ego fue profundamente herido. Y eso tal vez explique lo que hizo, ya que nunca pareció realmente amarlo de verdad, lo que hacía esa reacción aún más difícil de comprender. Y eso, para algunas personas, duele más que cualquier sentimiento genuino. En esa época buscó una señora muy conocida en la ciudad, a quien aquí llamaré Doña María. Gente de varias ciudades venía hasta ella para hacer trabajos. Y vale destacar que ella no seguía ninguna religión de matriz africana, ni era de la Umbanda. Así, por lo que escuché, Doña María fue forzada a casarse con un indio cuando todavía era muy joven, prácticamente una niña, sin haber tenido opción, sin haber tenido voz. Entonces por eso vivió años prácticamente atrapada con él y su familia, en una vida que nunca eligió y que nunca fue verdaderamente suya. Y durante ese tiempo aprendió sobre hechicería y magia, absorbiendo ese conocimiento como quien aprende a sobrevivir, como quien descubre que el poder es la única forma de no ser sometida nunca más. Y dicen que años después terminó matando a su propio marido. Nunca se supo exactamente cómo. Nadie hablaba abiertamente de eso. Era el tipo de cosa que quedaba entre líneas, en los susurros, en las miradas cruzadas entre los mayores cuando creían que los niños no estaban prestando atención. Pero la verdad es que ella se volvió muy rica. Tenía casas de alquiler, apartamentos pequeños, negocios. No sé si los heredó del fallecido o si los construyó sola con el tiempo. Pero era una mujer muy próspera, de presencia marcante, de esas que uno nota cuando entran en un ambiente antes incluso de que digan algo. Mi abuela buscó a esa mujer, le contó todo lo que estaba pasando y le pidió ayuda para hacer un trabajo contra la nueva compañera de mi abuelo. No pidió que él volviera, no pidió que la relación fuera reparada, pidió destruir. Y desgraciadamente funcionó. Poco tiempo después, la mujer fue diagnosticada con un cáncer agresivo y falleció en pocos meses. Una vida entera apagada por la vanidad y el rencor de otra persona. Una mujer que tal vez
ni sabía bien lo que estaba pasando, que probablemente luchó con toda la fuerza que tenía, sin imaginar jamás que el origen de todo aquello estaba fuera del alcance de la medicina. Esa historia ocurrió mucho antes de que yo naciera. Mi padre todavía era un niño, y aún así doña María permaneció presente en nuestras vidas por mucho tiempo después de eso. Mis tíos menores y mi padre incluso la llamaban abuela, con esa naturalidad de quien creció viendo esa figura siempre cerca. Y yo crecí conviviendo con ella también. Y recuerdo hasta hoy el miedo que sentía de dormir en su casa. Ella nunca me hizo daño, al contrario, era muy cariñosa conmigo, me trataba con atención y afecto. Pero el ambiente era cargado, pesado de una manera que los niños sienten sin poder nombrarlo. Tal vez por las cosas que enterraba en el patio, por los rituales que ocurrían lejos de los ojos curiosos, por las energías que se acumulaban en esas paredes a lo largo de los años. Yo siempre sentí un escalofrío extraño al entrar en ese lugar, como si el aire fuera más denso, más oscuro, incluso en los días de sol fuerte. Cuando yo tenía 13 años, doña María falleció a causa de heridas en la pierna que ya cargaba desde hacía mucho tiempo, heridas que no cicatrizaban, que volvían siempre, que resistían cualquier tratamiento como si fueran algo más allá de lo físico. Creemos que era consecuencia de los hechizos pesados que hacía a lo largo de toda su vida. Tal vez era el precio por las decisiones que tomó, porque en el mundo espiritual nada es gratis. Todo poder tiene un costo. Y cuanto más pesado el trabajo, más pesada suele ser la cuenta que llega al final. Curiosamente, poco antes de morir, donó uno de sus terrenos a una iglesia. Y por más que la amara profundamente, con ese amor de nieta que no ve los defectos de quien ama, sé que lo que hizo no estuvo bien. Aquello destruyó la vida de la mujer de quien se enamoró mi abuelo. Una vida que fue cegada antes de tiempo por una decisión tomada en la rabia y en el orgullo. Y al final, creo que la justicia divina se hizo, aunque tardíamente, aunque dolorosamente. Creyó que toda la culpa había sido suya. Cargó ese peso solo, en silencio, como cargaba todo en la vida. Después de eso se casó nuevamente y estuvo con esa nueva esposa durante unos 30 años, construyendo una vida más tranquila, más liviana, más parecida con lo que él siempre mereció. De esa unión nació otra hija, mi tía. Cuando yo nací, él todavía estaba casado con esa mujer. Pero años después, cuando yo ya era preadolescente, se separaron. Y algún tiempo, bueno, el año pasado, 2024, en el mes de enero,
Nos fuimos acercando poco a poco, con esa naturalidad de quien simplemente se encuentra en el mismo espacio cada semana y va creando lazos sin darse cuenta. Y desde entonces estuvimos muy cerca. Me pidió que fuéramos novios, eso en agosto, recordando que los meses están todos cambiados. ¿De acuerdo? Y desde que me pidió que fuéramos novios, yo no quise asumir nada con él, porque algo me decía que él era extremadamente mujeriego y me faltaba el respeto. Era una voz por dentro, ¿saben? Esa intuición que uno intenta ignorar porque quiere creer que la persona es diferente de lo que parece. Pero en enero, asumimos ante todos que estábamos juntos. Y dando un resumen rápido, Paulo era extremadamente posesivo y agresivo. Era abusivo en todos los sentidos, de esa manera que va creciendo despacio, que empieza pequeño y va tomando el control de todo antes de que uno se dé cuenta del tamaño del daño. Se me venía encima, me apretaba la muñeca y ya me obligó a tener relaciones sexuales a la fuerza. Y fue en contra de mi voluntad, incluso hubo sangrado. Entonces sí, fue un abuso. Incluso tengo una denuncia policial contra él. Solo que yo siempre estuve muy enamorada de él. Estaba loca y hacía de todo. La mamá de él no me quería, porque decía que yo solo pisoteaba a su hijo. Y cuando decía eso era solo porque él pagaba mi Uber para ir hasta su casa. Que en esa época, gente, costaba como 4 o 5 reales. Y él, en fin, trabajaba, pero ella decía que yo ni siquiera ayudaba en casa. Pero en fin, con el paso del tiempo, esa obsesión de él fue empeorando. Empezó a decir que yo lo traicionaba, como si la culpa de lo que él mismo sentía fuera mía. Y empezó a convertirse en una versión cada vez más irreconocible de sí mismo. Y ahí eran peleas, puñetazos en la pared, muchos irrespetos. El tipo de comportamiento que deja a la persona de alrededor siempre en punta de pies, siempre con miedo de decir algo incorrecto, de reaccionar de la manera incorrecta, de simplemente existir de la manera incorrecta, hasta que, después de varios buenos meses, ese en mi cumpleaños descubrí que me había traicionado, no con una, dos o tres, sino con 7 chicas. 7, en mi cumpleaños. Tenía todo de él, hasta la ubicación. Y aún así logró esconder todo aquello por tanto tiempo, mirándome a la cara todos los días como si nada estuviera pasando. Y bueno, Fer, él me traicionaba con una chica en particular, a quien aquí llamaré Gabriela. Gabriela era de nuestra iglesia. Incluso la ayudé muchas veces. Estuve a su lado en momentos difíciles como hace cualquier amiga. Y ella sabía todo lo que yo pasaba. Sabía de las peleas, sabía de los abusos, sabía de las lágrimas. Y aún así, durante nuestro noviazgo, le mandaba fotos en ropa interior a él. Vi las fotos. Y me afectó mucho, pero seguí con la vida, porque al final uno aprende que seguir es el único camino que existe. Y es ahí donde empieza el verdadero problema. Desde que terminamos, que fue por decisión mía,
Era una locura, porque no tenía ningún sentido con lo que sentía cuando estaba despierta. No sentía amor, pero sentía necesidad. Como si algo dentro de mí estuviera conectado a él de una manera que yo no había autorizado, un hilo invisible que jalaba sin pedir permiso. Me llamaron a muchas entrevistas y nunca quedaba. En algunas salía de allí pensando que me había ido bien, con esa sensación buena de quien cree que esta vez iba a resultar. Y no resultaba. Empecé a recaer en mi depresión y no entendía por qué. No sentía tristeza ni dependencia de él. Ya estaba bien, o al menos creía que estaba. Hasta porque esto empezó a ocurrir como 2 meses después de la ruptura. Ya había procesado muchas cosas, ya había llorado lo que tenía que llorar. Entonces, algo surrealista que pasó fue que todo chico con quien me relacionaba íntimamente fallaba. Y gente, fueron todos, sin excepción, sin explicación, sin ningún factor que justificara que aquello ocurriera repetidamente. Como si hubiera algo bloqueando cualquier posibilidad de seguir adelante también en ese sentido. Hasta que en un momento soñé y mi intuición me pidió que fuera hasta un cartomante que conozco. Esa voz interior que uno aprende a reconocer cuando ya fue ignorada demasiadas veces. Fui, en realidad, un cartomante. Fui hasta él y pregunté directamente si Paulo había hecho algo contra mí. Sin rodeos, sin dejar que el cartomante adivinara lo que yo quería escuchar. Necesitaba saber la verdad. Y ahí descubrí que sí, lo había hecho, no para volver, sino para verme infeliz, para verme hundiéndome mientras él seguía con la vida, para garantizar que incluso lejos todavía tuviera algún poder sobre mí. Veía a un hombre en la cocina de mi casa durante las madrugadas, una figura que aparecía en el umbral entre el sueño y la vigilia, lo suficientemente real para dejarme paralizada. No podía dormir y pasaba noches en vela, con esa sensación constante de que algo estaba mal, de que no estaba sola aunque lo estuviera. Me sentía sobrecargada, demasiado pesada para cargar el propio día. Y siempre sentía a alguien conmigo, una presencia que no era de paz, que no era de protección, que estaba ahí para vigilar y no para proteger. Una amiga mía me hizo una limpieza y un corte. Esa presencia en la cocina desapareció. Pero ¿hasta dónde llega la maldad de las personas, verdad? Y saber distinguir puede marcar toda la diferencia. Y observación importante. Paulo decía ser infértil para tener relaciones sin preservativo, pero en realidad tenía una infección de transmisión sexual y estaba intentando pasármela.
Una mentira calculada, de esas que ponen la salud de otra persona en riesgo sin el menor remordimiento. Y lo descubrí por la ex de él que también terminó contagiándose. Fue así, pues él fue el primero con quien ella se relacionó. Bueno, bueno, solo está empezando. Me dieron la espalda en el momento en que más lo necesitaba, cuando más esperaba que alguien se quedara de mi lado. Pero al menos tuve a mi familia. Y a veces con eso es suficiente. Y ahí el relato termina. Y él, siendo de la iglesia, simplemente buscó otra religión para hacer hechizos. Y pueden estar seguros de que condena esa otra religión, ¿de acuerdo? Pueden estar seguros de que la iglesia es un hombre ejemplar. Va a convertirse en padre de familia conservador. Hay gente, ¿cómo puede ser eso, verdad? Y realmente uno sabe que me quedo muy curiosa con eso. Como por ejemplo, hay un reality show que veo, que inclusive es hasta vergonzoso decirlo en público que veo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se llama La Isla de las Tentaciones. El programa se basa en que existen dos casas. Toman como creo que son 6 parejas. Y de esas parejas los hombres van a una casa y las mujeres van a otra. Solo que en esa casa van a haber personas del sexo opuesto, ¿verdad? En la de los hombres van a haber varias mujeres y en la de las mujeres van a haber varios hombres. Y tienen que quedarse allí y no pueden traicionar. Es básicamente eso. Solo que es obvio que pasan muchas cosas. Y una cosa que uno nota, digo uno porque yo y David lo vemos juntos. Una cosa que uno nota es que los hombres hacen de las suyas en la casa. Van a la cama con dos y, Dios mío, gente, es una barbaridad. Por eso es gracioso, es una barbaridad de principio a fin. Y hay momentos del programa en que van a un lugar llamado fogata. En la fogata, el presentador muestra extractos de lo que las mujeres están haciendo para los hombres y viceversa. Y es lógico que la producción toma los peores extractos, ¿verdad? Y ahí la mujer del tipo ve cómo él está en la cama con dos. Porque terminamos una temporada este fin de semana en que eso ocurrió exactamente. Y la mujer lloró, pero como que se recompuso, ¿saben? Lloró, aquello la hirió profundamente, pero mantuvo la compostura, aguantó con una dignidad que hasta daba orgullo ver. Y entonces cuando el novio de ella la vio dándole un besito a un chico, empezó a golpear el banco donde estaban sentados y empezó tipo con que no sé qué, siendo que eso fue después de que él se fue a la cama con 2 mujeres. Entonces no entiendo. Y gente, así, sé que hay muchos hombres que me ven, lo sé,
no voy a generalizar, pero casi siempre los hombres hacen las peores cosas. Entonces cuando alguien va y hace lo mismo con ellos, o cuando alguien va y termina el noviazgo, empiezan a actuar así. Tipo, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? Es esa vieja historia de quien no quiere, pero tampoco deja ir, de quien maltrata, pero no acepta que lo dejen. En fin, ahí queda mi duda, porque cuando veo ese programa, yo y David nos quedamos cuestionándonos. Tipo, solo tenías que no hacer eso, y entonces ella no lo habría visto y no habría hecho nada. Porque siempre es así. En el 80% de los casos, ellas solo empiezan a hacer algo después de la primera fogata, que ven a ellos portándose mal. Entonces sí, es una locura, es muy loco, ¿verdad? Porque actúan así, pero creo que nunca lo sabremos, ¿verdad? Pero en fin, de todas formas, chica, muchas gracias, ¿de acuerdo? Por haber enviado el relato. Qué bien que en este caso aquí todo terminó bien. Pero sí, vigila, ¿verdad? Cuídate. De vez en cuando, vuelve el cartomante de confianza que tienes. Pídele que juegue, que vea si todo está bien, porque a veces es necesario rehacer los baños de protección, en fin, reforzar esa protección espiritual. Porque la protección no es algo que haces una vez y olvidas, es algo que mantienes, que cuidas, que renuevas. Pero en fin, un beso, ¿de acuerdo? Una vez más, muchas gracias. Y ese fue el último relato, ¿verdad? Gente. Entonces, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Chao, chao. Y los veo en el próximo video, en los próximos relatos.